Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo, ¿cuál creen ustedes? 1. Todavía estamos acá en el capítulo 1. Estamos en nuestra serie del libro de los Hechos, estamos recién comenzando y estamos tratando de profundizar al máximo en relación al tema de la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? A través del libro de los Hechos. Hemos hablado acerca del mensaje, la importancia del Señor de haber dejado el mensaje, ¿verdad?, para sus discípulos. Hoy el tema seguimos hablando de los discípulos, hoy nos corresponde la parte número 4, y el Señor se preocupó de dejarles un mensaje claro a sus discípulos. Se manifiesta resucitado para que ellos creyeran el cumplimiento de las profecías que hablaban de que el Cristo, el ungido, iba a resucitar. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia también del poder, porque el Señor en este proceso que vemos acá en el capítulo número 1 capacita a sus discípulos, es decir, a todos nosotros, pero en este caso en particular a la iglesia naciente, la iglesia que estaba ahí en Jerusalén, y les capacita con el poder. ¿Se recuerda la palabra poder? El dunamis, una dinamita, ¿verdad?, espiritual, que es capaz hasta el día de hoy, porque sigue siendo lo mismo, de transformar el corazón más sucio, el corazón más pecador, el corazón más rebelde. Cuando viene el poder de Dios, la presencia de Dios, el sello de Dios sobre la vida de las personas, se produce este dunamis, ¿verdad? Una explosión tremenda que deja atrás toda atadura satánica y espiritual que pueda haber en la vida de aquella persona, ¿verdad? El Señor vino a libertar a los cautivos, y eso es lo que experimentamos cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces vemos cómo el Señor nos dejó su palabra, el mensaje, cómo se manifiesta resucitado delante de los discípulos incrédulos. Vemos cómo el Señor les da la promesa de que recibirían el poder de parte de Dios, que en este caso era la promesa del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar acerca de un misterio que se habla dentro de estos primeros versículos. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Vamos a leer. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Recuerden que el reino estaba caído, producto de muchas situaciones. Entonces dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos se referían ¿a cuál tiempo? A ese tiempo, ¿verdad? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Ahora, vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Todo judío, toda persona judía, esperaba la manifestación del Mesías, del ungido de Dios. Todos estaban expectantes, ¿verdad? Todo judío hasta el día de hoy espera la manifestación del Mesías. Recuerden que el judío en general, ¿verdad?, excepto los judíos mesiánicos, no reconocen que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Sin embargo, todos ellos esperan con todo su corazón la manifestación del Mesías. La Biblia dice que el Señor a lo suyo vino con su propósito, pero los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Eso dice la palabra del Señor. Entonces vemos cómo el rechazo de los judíos se da hacia Jesús, ¿verdad? Y todo judío, a pesar de que esperaba la manifestación del Mesías, no fueron capaces de darse cuenta que este Jesús, este Cristo, era el Mesías, ¿verdad? Como aprendimos, la mayoría de los judíos tenían en su mente que el Mesías que ellos esperaban iba a ser tal vez un hombre con una imagen de un Mesías bélico, ¿verdad? Así como fortachón, así con cara de superhéroe, ¿verdad? Tal vez con prepotencia, bélico, ¿verdad? Político, capaz de poder crear paz con sus enemigos, ¿verdad? Tenía esa capacidad tal vez de negociar. Justiciero, ¿verdad? De ponerse enfrente del pueblo y hacer justicia, ¿verdad? Pero una justicia no como la del reino de Dios, sino que una justicia en sus propias manos. Eso es lo que esperan, y hasta el día de hoy, los judíos como Mesías. Vale decir que hoy día el perfil del anticristo sería, que es un líder mundial, sería un perfecto Mesías para
lo que esperan los judíos. Sin embargo, sabemos nosotros que van a ser engañados. Amén. Bien, entonces ellos esperaban esto, ¿verdad? Y esta fue la imagen que le enseñaron los religiosos de aquella época al pueblo. Porque recuerden que la corrupción religiosa, si lo queremos llamar de esa manera, de la fe, vino directamente de los mismos líderes religiosos de aquel tiempo. Y ellos comenzaron a enseñarle a la gente que vivía en los tiempos de Jesús, incluso antes, generaciones anteriores, se les enseñó este falso Mesías, este falso Cristo. Esa imagen que la gente tenía era producto de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, ¿verdad? Ahora, hagamos una comparación a hoy día. Hoy los pastores, en su gran mayoría, están enseñando ¿a quién? A otro Jesús, no al Jesús de la Biblia. Hollywood muestra al Jesús de la tele, ¿verdad? Al de la cinematografía, rubio, de ojos azules, ¿verdad? Completamente distorsionada una imagen, ¿verdad? En el mundo católico se muestra incluso un Jesús medio afeminado. ¿Lo han visto, no? En las imágenes, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué es lo que es esto, verdad? Las estampitas, ¿verdad? Que se muestran por ahí. Sin embargo, hoy día muchos pastores están enseñando a un falso Jesús. Hay como un poquito de agudo menos. Y la gente está tan confundida como en los tiempos en que vino el Maestro a la tierra. Ahora, en este contexto, y volviendo al pasaje que leíamos, los discípulos tenían enfrente a nada más y nada menos que al Mesías resucitado. Lo tenían ahí enfrente, podían incluso acercarse, mirarlo de cerca, lo tenían ahí enfrente, ¿verdad? El Señor le muestra sus manos, ¿verdad?, con las heridas. Pero vemos que todo eso pareciera que no fue suficiente para la fe de algunos, ¿verdad? Algunos incluso necesitaron meter su dedo en las heridas. Entonces vemos que ellos tenían al Jesús, al Mesías enfrente. Ellos sabían los beneficios de la instauración del reino de Dios. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes quieren que venga el reino de Dios? ¿Sí? ¿Espera usted el reino de Dios? ¿O le da miedo? Hay gente que le da miedo, ¿eh? Ay, como que me da miedito, dicen, ¿verdad? Eso porque no conocen, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios. Pero probablemente usted, cuando va a votar por algún líder político, si usted está muy convencido de que ese líder es el candidato para el país, probablemente usted va a votar pensando que a través de ese líder su país va a tener un mejor beneficio, ¿verdad? Y bueno, no es que esté mal, ¿verdad? Siempre y cuando usted no ponga toda su confianza en él, ¿verdad? Porque maldito el hombre que confía en un hombre. Pero cuando elegimos por quién votar en una elección presidencial, usted busca a alguien que más o menos logre responder a las necesidades que usted logra divisar que son necesarias para un país, ¿o no? O usted vota así como cachipún, capenane, no, ¿verdad? Usted vota y por lo menos se informa. Y si ya no le gusta ninguno, votará nulo, no sé, algo hará. Pero tratamos de buscar la mejor opción. Bueno, ellos, los que estaban en el tiempo de Jesús, sabían de los beneficios que significaba la instauración del reino de Dios. Por lo tanto, ellos estaban muy interesados en consultar lo que aquí dicen. ¿Qué es lo que preguntaron ellos? ¿Cuándo? Señor, ¿cuándo va a ser tu reino? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Eso es lo que preguntaron, ¿verdad? En el versículo 6 dice, ¿y restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué les dijo? El versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Voy a darle un poquitito más, que como tengo los oídos tapados, estoy medio resfriado, ¿eh? Ok. Entonces, la respuesta de Jesús, tal vez para ellos, no fue la que esperaban. Imagínense, tienes al Maestro resucitado enfrente tuyo, estás esperando con ansia la restauración del reino de Israel que había sido caído, le preguntas eso al Mesías, al Maestro que está frente a ti, y el Señor, ¿qué te dice?
no te toca a ti saber esto, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Nomás yo decía, ¿verdad? Probablemente vino un desánimo a ellos, ¿verdad? Dijeron, al fin vamos a poder entender todo lo que los profetas anunciaron. Pero el Señor les dice, no les toca a ustedes, ¿verdad? Saber estas cosas. ¿Qué cosas? De cuándo sería restaurado el reino en Israel. Como creyentes nosotros debemos estar conformes en saber y creer que el Señor volverá. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo, cómo, de qué modo es algo que finalmente le pertenece al Señor? Hoy día, en relación a estos mismos temas escatológicos, ¿verdad? Las iglesias se han desvirtuado, ¿verdad? Y se han puesto en una guerra de saber quién logra tener la verdad que aún tal vez no ha sido revelada al 100% en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí están los hermanos cristianos en contra de los que dicen que el Señor vendrá al final de la tribulación, otros que dicen al medio, otros que dicen que vendrá antes de la tribulación. Y se riñen, ¿verdad?, de cosas que no tienen sentido porque es una doctrina secundaria eso, ¿verdad? No nos corresponde saber eso. Lo importante es que el Señor volverá. Eso es eso es lo fundamental, ¿verdad? Que el Señor volverá. ¿Cómo, cuándo, si estará nublado, si estará de día, si será de noche? Eso no nos corresponde. No podemos dedicar nuestra vida cristiana en tratar de buscar de manera incluso rebuscada cuándo será el día en que el Señor vendrá. Hay unos pastores ahí en internet catalogados como amarillistas, ¿verdad? ¿Sabe lo que es amarillista, verdad? Que exageran todo, ¿verdad? Y no sé, lo que salga a la televisión, ellos hacen un live, ¿verdad? Y hacen una transmisión, ¿verdad? Y llevan a la gente solamente a estar pendiente a esas cosas, ¿verdad? Y viene el Señor y mire lo que está sucediendo. Y claro, probablemente uno se asusta, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Pero finalmente su ministerio se basa en esto, ¿verdad? Es como levantar el polvo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fin? La mayoría de las veces la intención es like, ¿verdad? Recibir los likes, ¿verdad? Porque usted tiene que saber algo. Las redes sociales son monetizadas, ¿verdad? Eso significa que si usted le dan un like, si usted tiene hartos seguidores, ¿qué sucede? Después le llega un chequecito. Y no menor, ¿verdad? Si no, pregúntele a Luisito Comunica. Bien, entonces, no digo que eso sea malo ni satánico, pero en el caso de un pastor que busca hacer cosas así, créanme que eso está completamente desvirtuado, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer de nuestra vida el ministerio de investigación de las cosas que al Señor ni siquiera le puso tanta relevancia, ¿verdad? Porque si no vas a perder tu tiempo, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que entiendes que muy pronto regresará el Señor, eso está muy bien. ¿Tú crees que el Señor vendrá muy pronto, no? Yo lo veo las profecías, veo lo que está sucediendo, veo cómo todo se acomoda. Listo, ¿verdad? Gracias, Señor, por poder vivir este tiempo. Qué alegría y qué maravilloso es, ¿verdad? Me regocijo de ver cómo el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Pero ahora no me detengo en eso, ¿verdad? No me pongo ahí en mi ventana a pestañear, ¿verdad? A parpadear para ver si en uno de esos parpadeos viene el Señor. Ya les explico por qué, ¿verdad? Sino que lo importante acá es que si tú ves, dice el Señor, cuando veas que estas cosas suceden a tu alrededor, ¿qué tienes que hacer? Erguir tu cabeza porque tu redención está... O sea, eso es párate y sigue tu camino, ¿verdad? No es para que te quedes así. De hecho, los apóstoles fueron, en cierta manera, reprendidos por el ángel, vamos a verlo más adelante, por estar ahí. Mirando, en cierta forma es perder el tiempo, ¿sí?
Otra cosa es velar, estar atento, ¿verdad? El estar atento no significa que usted esté pegado las 24 horas en las noticias internacionales, ¿verdad? No, usted tiene que estar velando, predicándole a otros, ¿o no? Claro que sí. Ahí está entonces lo que nosotros debemos hacer. Entonces, algunos se quedan detenidos en estos temas tratando de descubrir, por ejemplo, si los dos ancianos del Apocalipsis serán viejitos o no tanto. ¿Irán a tener barba? ¿Y los ancianos del Apocalipsis se irán a vestir con túnicas o van a estar con blue jean? Y están ahí, ¿verdad? Y tratan de buscar y rebuscar y buscar y se les va la vida. Buscando y rebuscando. Y luego descubren que vienen con túnica, por ejemplo. Vamos a suponer eso, que lo logran descubrir. La pregunta es, ¿sirve de algo eso? ¿De qué les sirve? Si era con túnica o con jeans. De nada, no les sirve absolutamente de nada. Si van a tener barba o si van a tener bigote, ¿les sirve de algo? No les sirve de nada. Hoy día los cristianos están más interesados en conocer todas las tradiciones judías en vez de estudiar la Biblia y de aplicarla. Y ahí están, ¿verdad? Curso para tocar el shofar. Se toca 14.800 veces y se hace el curso, ¿verdad? Invierten su vida, su tiempo y sus recursos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pensando que eso los va a hacer más cercanos a Dios, ¿verdad? O tratando de estudiar el hebreo, ¿verdad? Sin preocuparse de leer primero la Biblia en su idioma, en su lengua materna, y preocuparse de buscar cómo se dice, si es shalom o shalom o qué, ¿verdad? O es hamachia, o es hamachia, o es hamachia. ¿Cómo lo digo? Y dedican su tiempo a esas cosas. La pregunta es, ¿de qué sirve? Hemos visto los días martes cómo el idioma hebreo es un idioma que viene de un idioma pagano, ¿verdad? Por lo tanto, en el cielo no se habla hebreo, por lo tanto, en el cielo tú no necesitas aprender esto, ¿verdad? Otra cosa es que tú, para poder entender a lo mejor la Biblia, puedas un poquito de conocer el origen de las palabras, ¿verdad? Pero va a ser un poquito nada más, ¿verdad? Ya están los diccionarios para eso, ¿verdad? Para poder comprender un poquito más y darle una mejor interpretación, ¿verdad? Entonces, cuidado con estas cosas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es justamente la conversación que tuvo el Señor con sus discípulos, ¿verdad? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Vendrá el Mesías? ¿Vas a instaurar todo? No les corresponde a ustedes saber estas cosas. Sigan adelante, ¿verdad? Imagínense, recién resucitado el Señor. Tú y yo no sabemos el día en que el Señor vendrá nuevamente. ¿Alguno de ustedes lo sabe? No, ¿verdad? Hay gente que dedica a pescan los calendarios y cuentan todas las lunas y las fiestas y la no sé qué, ¿verdad? Incluso algunos han dado fechas, ¿verdad? De cuándo vendrá el Señor. Y lo cierto es que han perdido credibilidad porque finalmente eso no sucedió. Mire, lo cierto es, una de las cosas, yo no sé el día ni la hora, pero lo que yo sí sé es que el Señor probablemente no venga ni uno de los días que la gente anuncie, ¿verdad? Ni cuando anunciaban los mayas, ni para el cambio de milenio, ni para lo que venga más adelante, ¿verdad? No creo. Será una sorpresa, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Que Dios nos pille atentos, ¿verdad? Tú y yo entonces no sabemos el día en que el Señor vuelva a la tierra. Lo cierto es que Él sí volverá. Los cristianos debemos estar preparados día y noche con la misma esperanza ferviente, no dando por tardanza la venida del Señor. Voy a leerles un texto que el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2.
Y les dice, porque vosotros, le dice a los de Tesalónica, ya se sabía esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, esto es, no saben cuándo, usted sabe cuándo va a venir el ladrón o no. ¿Algunos de ustedes les han robado lamentablemente en casa? Lamentable, ¿verdad? ¿Y tú te lo esperabas? Fue una sorpresa, ¿verdad? Pero ¿cómo? Y si uno estuvo adentro, uno se siente peor, ¿verdad? A mí me ha sucedido. Pero nadie sabe cuándo vendrá el ladrón. Nadie lo sabe. Como creyentes, debemos vivir una vida en donde debemos estar listos para partir con el Señor en cualquier momento. Porque no sea que en esa de investigar e investigar las profecías y lo demás, te olvides de tu santidad y tu integridad delante del Señor, ¿verdad? Y te estés llenando de mucho conocimiento escatológico, pero estás descuidando lo más importante, que es velar en tu vida, ¿verdad? Entonces, como creyentes debemos vivir una vida en donde estemos preparados. ¿Tú estás preparado hoy día para que el Señor venga a tu vida? Cuando una persona le detectan una enfermedad para morir, ¿cómo se llama esto? Una enfermedad terminal. La gente, la mayoría de las veces dice, no me siento preparado. Algunos dicen, no me quiero morir, pero eso es, no estoy preparado. No estoy resuelto para morir. La pregunta para ti hoy día, independiente que no tengas una enfermedad terminal, pero ¿estás preparado para morir hoy día? Hay gente que necesita estar en un lecho de muerte para comenzar a llamar a la tía, a la prima de la abuelita de la no sé qué, ¿verdad? Para pedirle perdón, para ponerse a cuentas, para solucionar esos problemas, ¿verdad? Que podemos hacer perfectamente en vida, ¿o no? Claro que sí. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente preparados en este momento para morir o todavía tenemos temas que necesitamos resolver en nuestra vida? Probablemente tengamos muchos temas que resolver. La pregunta es, ¿por qué esperar a tener que llegar al último día de nuestra vida? Esperar al Señor y estar listo para irse con Él significa también resolver mis temas. La Biblia dice, en Santiago creo que está, dice, en cuanto sea posible, en cuanto esté a vuestro alcance, estad en paz con los hombres y mujeres. Resuelve tus problemas. No dejes cosas ahí pendientes. Eso te va a hacer vivir una vida saludable espiritualmente. Créeme que sí. Te sacas peso. A veces tú sientes y dices, ¿por qué mi vida es tan pesada? ¿Por qué siento que camino y es como pesado, verdad? Porque llevas cargas espirituales sobre tu vida de cosas que no has resuelto. Entonces el enemigo está siempre recordando, ¿verdad? Culpándote. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer tú? Soltar esas cargas. ¿Y cómo lo vas a soltar? Resolviéndolas, ¿verdad? Y toma las cosas que realmente te sirven en tu vida. Resuelve los temas. No significa que tú tengas que ser amigo ahora de todo el mundo, ¿o no? Yo no voy a ser amigo de todos ustedes, pero somos hermanos, ¿verdad? Y nos relacionamos. Con algunos voy a tener más cercanías, con otros no. Pero eso no te hace ser una mala persona, ¿no? Mientras exista respeto. Y eso así entre todos ustedes, porque hay una mayor afinidad. Pero debemos nosotros como hermanos en la fe estar listos, ¿verdad? Resueltos, como dice este pasaje, ¿verdad? Entonces, como creyentes debemos vivir una vida en donde estemos listos para partir con el Señor, ya sea que Él venga o que muramos en cualquier momento, ¿verdad? Dice en Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos 13, 33 al 37. Dice, mirad, es un imperativo, una orden. Mirad, velad y orad. O sea, examínate, estate atento, velad, y llénate de la presencia de Dios. Ora, ¿verdad? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó, ¿qué tiene que hacer el portero? ¿Dormir?
velad, cuidar, ¿verdad? Una de las cosas que más reclaman la gente que tiene a lo mejor un cuidador en un condominio es que se queda dormido, ¿verdad? Nosotros tenemos una camarita, ¿verdad? Y a veces está... Bueno, es humano, pero su trabajo es estar atento, ¿verdad? Y acá dice entonces, velad. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. En esta parábola, ¿verdad? Si al anochecer, o a la medianoche, o en la mañana, dice en cuanto canta el gallo, bueno, en la madrugada eso sería, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, el mismo ejemplo que le dejan al cuidador, ese portero, también es para nosotros como cristianos. Estad velando, no con la boca abierta. Así. Estar velando. Usted y yo debemos velar. Usted no puede acostarse un día de su vida sin estar a cuentas con el Señor. Usted no puede levantarse sin darle gracias al Señor. Su mente no puede estar desprovista de la palabra de Dios. Usted debe estar todo el día pensando y llenando constantemente su mente del Señor. Porque si no lo haces, no estás velando, no estás siendo lleno de la presencia del Señor en tu vida y estás dejando espacios para que tu mente se llene de las cosas que no te convienen. Cuando algo está vacío, ¿qué sucede? Hay posibilidad de que venga otro. Cuando ha visto usted las noticias, ¿no? En Chile lo que está sucediendo con los terrenos y con las casas que están de vacaciones ahí en la playa, ¿qué es lo que sucede? El otro día hablábamos, decía que nos gustaría, sería bonito tener una casa en la playa, ¿verdad? Sí, hoy qué lindo sería, qué sé yo, bla, 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 bla. Soñando, ¿verdad? Hoy qué lindo, ¿verdad? Así como uno imaginándose así con su hamaca, ¿verdad? Así, y de repente se borran todos esos sueños porque uno dice, pero tendríamos que vivir aquí, no de vacaciones. Porque si eso está vacío, ¿qué sucede? Viene el hombre malo, el ladrón, y se toma ese lugar, ¿verdad? Y te la quita. Y hoy día en Chile hay algunos vacíos legales en relación a eso. Entonces, cuando tú dejas tu mente sin llenarla de lo que corresponde, que es la palabra de Dios, las promesas de Dios, alguien malo vendrá y pondrá sus pensamientos, sus ideas en tu mente. Por eso medita día y noche en la palabra del Señor. Nunca te apartes, ¿verdad? Hay textos que hablan acerca de cómo era la cultura judía, en donde ellos se amarran literalmente la palabra, ¿verdad? En sus brazos, en su frente, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Los judíos, cuando iban a sus sinagogas, al templo, iban recitando la palabra del Señor camino a ese lugar para que nada ocupara el lugar de Dios en sus mentes. Y de ahí está uno de los salmos tan conocidos, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ellos iban recitando esto, ¿verdad? Camino a sus congregaciones para que ninguna cosa impidiera ser distraído de lo que iban a hacer. Pero no sé si te ha sucedido que a veces uno viene camino a la iglesia y puede suceder algo, ¿verdad? Se te cruzó alguien imprudente, sucedió algo, viste incluso a lo mejor alguien que hizo, no tienes nada que ver, pero viste algo que alguien hizo y eso ya te comienza a quitar la paz, ¿verdad? Y discutes, ¿verdad? Con el perro que te tropezaste, ¿verdad? No sé, tantas cosas, ¿verdad? Y eso es porque no llenas tu mente y tu corazón de la palabra del Señor. Cualquier cosa, hasta un perro, un pobre perro, ¿verdad?, puede llevarte a la ira y perdiste lo que el Señor tenía para ti. Y nosotros en general lo vemos en la congregación, lo difícil que es
para ustedes, porque ustedes están ahí, ¿verdad? Nosotros estamos acá, tal vez ustedes lo ven hacia nosotros, pero qué difícil es que la congregación se conecte con la presencia del Señor. No sé si, bueno, los hermanos que estamos acá adelante tenemos eso, ¿verdad? De poder mirarlo. Pero se notan los rostros. Yo la semana pasada miraba, hasta había mucha más gente, yo miraba cómo los hermanos en general venían así, acá llegaban así con poca fuerza, ¿verdad? Y estaban así literalmente, sin poder reaccionar. Y algunos, por misericordia del Señor, en la última alabanza, ¿verdad? Alcanzó, ¿verdad? Y se fueron debilitados, ¿verdad? Pero es tremendo. Pero eso es importante, que tú llenes tu mente del Señor. Velad. Que esto no sea un trámite más. Que esto no sea un cumplí, ¿verdad? Lo hice. Esto es un momento de adoración al Señor, ¿verdad? Para que tú después, durante tu semana, tengas toda la libertad, ¿verdad? Y confianza de poder pedir al Señor, ¿verdad? Ustedes, los hijos, ¿verdad? Cuando queríamos algo de los papás, ¿qué hacíamos? Empezábamos a barrer, ¿verdad? A limpiar las cosas, ¿verdad? ¿Y qué nos decía la mamá? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué querías? ¿Verdad? ¿Quería algo? ¿Verdad? Papito lindo, la chilindrina le decía, ay, mi papito lindo, precioso, ¿verdad? De mi corazón. Y don Ramón la miraba así, ¿verdad? ¿Qué quieres, chilindrina? Bueno, pero cuando eres obediente, ¿verdad? Y tú como padre ni siquiera tienes que juzgar cómo premias a tu hijo, ¿verdad? Vas por ahí y haces incluso un esfuerzo en comprarle algo, ¿verdad? Que a lo mejor te cuesta, ¿verdad? Y lo haces porque tu hijo es un buen hijo. Y le das, y tu hijo se sorprende, oh mamá, qué lindo, ¿verdad? y es hermoso todo eso, de la función de papá e hijo. Lo mismo sucede con nosotros como hijos con el Señor, ¿verdad? El Señor quiere bendecirnos y quiere que tú tengas esa confianza con Él de poder decirle, Abba Padre, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, ¿verdad? Y sentir esa cercanía con el Señor. Por eso es importante velar, estar en comunión con el Señor de manera cercana, ¿verdad? Sin estorbo en tu corazón, en tus oraciones, en tus alabanzas. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que es el misterio. No sigas tratando de buscar lo que no te corresponde, ¿verdad? Preocúpate de lo que realmente el Señor te ha mandado. ¿Qué es? ¿Buscar la escatología? Sí, podemos estudiar la escatología, sí, lo podemos hacer. Pero solamente eso, no, ¿verdad? Debemos estar velando, ¿verdad? Esperando al Señor. ¿Amén? Bueno, también hay una misión. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí es donde debemos nosotros centrarnos, aquí, en esto, ¿verdad? Acá es la parte que nos corresponde como creyentes. Aquí usted tiene que poner mucho énfasis. ¿En qué cosa, pastor? ¿En que recibiremos poder? Algunos hacen énfasis solamente en eso. Poder. Más poder. Más poder. Más poder. Más. ¿Ya ha visto usted esas cosas en la iglesia, verdad? ¿Verdad? Y el énfasis es el poder. Como He-Man. Ya tengo. Era He-Man, ¿no? Ya tengo el poder. Ya tengo el poder, ¿verdad? Pero fíjate que ese poder en un corazón no temeroso es peligroso. Puede ser peligroso. En los Corintios sucedieron cosas terribles. Por eso siempre el fundamento de todo debe ser la palabra del Señor. Si la palabra del Señor es tu fundamento de vida, tu adoración, ¿verdad? En lo espiritual, incluso en lo musical,
fluirá. Si la palabra es tu fundamento de vida, puedes ser un gran evangelista, ¿verdad? Impactar a la gente con la palabra del Señor y vas bien fundamentado, ¿verdad? Cualquier ministerio que tú quieras desarrollar tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor, o si no te desvirtúas. Incluso a los que les gusta la guerra espiritual y todas estas cosas, ¿verdad? Que ese es otro tema. Si no está basado en la palabra del Señor, te desvirtúas, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad?, los que hacen los libros, ¿verdad?, de que toda una oda a la demoniología, ¿verdad? Y vamos a romper las maldiciones generacionales y al hombre fuerte de esta ciudad. Incluso algunos ridículos han llegado al extremo en México, fueron a atar al espíritu de Smog. ¿Saben quién es el espíritu de Smog? ¿Saben quién fue Smog? Es la contaminación, el smog. Y fueron a atar al espíritu de Smog, ¿verdad? Y sigue contaminado hasta el día de hoy, ¿verdad? Otro fue ¿cómo se llama esa montaña bien grande? No se me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? El Everest, sí, ahí fue una vieja loca, ¿verdad? A clavarle una espada, ¿verdad?, al hombre fuerte, ¿verdad?, que estaba en ese lugar, y ahí está con sus cosas, ¿verdad?, vendiendo sus cuadros proféticos, ¿verdad?, escuchándole que le hablan los billetes, ¿verdad?, y cosas tan absurdas, ¿verdad?, espiritismo al máximo, ¿verdad? A veces no todo es diabólico, a veces también tiene que ver con un tema mental, un desequilibrio mental, hermanos. No todo es diabólico. Entonces, nosotros debemos centrarnos en este mensaje. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es si tenemos que elegir? No sé si podemos proyectar este versículo 8. Benja, ¿está ahí? Hasta ahí, ok. ¿Podemos nosotros distinguir en este versículo que tenemos acá qué será lo más importante? Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero ¿qué es la parte más importante de acá? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué le pone usted más énfasis? Ser testigos. Ser testigos. Recibiremos poder, claro, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Tú te conviertes y viene el Espíritu Santo a tu vida y hace un cambio, un dunamis, ¿verdad? Pero luego de eso, ¿qué más? ¿Te vas a quedar toda tu vida meditando en que recibiste el poder de Dios, la facultad, el sello de Dios sobre tu vida? ¿O vas a hacer algo con eso que Dios te ha puesto en tu vida? Es como que tú recibieras un premio. ¿A cuánto le gustaría recibir que le llenen a usted su estanque de gasolina o de petróleo? ¿Le gustaría, no? Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y no lo usas, y no echas a andar tu auto. ¿De qué te sirve tener todo ese combustible si no lo vas a usar? ¿De qué te sirve tener tanto poder en tu vida si no lo vas a poner en acción? ¿Cuál creen ustedes que era la razón por la cual el Señor les dijo que recibirían poder? Un poder espiritual, un dunamis. ¿Cuál sería? Para poder ir y predicar la palabra del Señor. Por lo tanto, es aquí donde nosotros debemos centrarnos, ¿verdad? Esta es la parte que nos corresponde como creyentes. Muchas veces nos detenemos en cosas de la palabra de Dios que, si bien se mencionan, no deben ser nuestro centro de vida, porque son secundarias. Hay cosas en la palabra de Dios que son doctrinas o enseñanzas secundarias. Algunos creyentes han perdido entonces este equilibrio en su vida y no están cumpliendo la única y la gran tarea que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Mira, imagina, yo decía, Señor, ¿cómo grafico esto? ¿Verdad? Y ahí el Señor que le dan como una historia, pero yo se lo comparto. Imagínese usted que lo contratan en una panadería. ¿Qué es lo que se vende en la panadería? Pan, ¿verdad?
Entonces, imagínate que te contratan en una panadería para que cuentes específicamente, tu tarea es contar cuántos sacos de harina se ocupan en el mes para hacer todo el pan que venden en esa panadería, ¿verdad? ¿Sí? Tu misión y tu descripción del cargo es, aquí está Luis Gajardo, ¿verdad? Edad 40 años. Y su misión es contratado para contar los sacos de harina todo el mes. Ya Luis, le vamos a pagar 8 millones de pesos por esto. Atento, ¿verdad? Aquí está su libretita y va anotando, ¿verdad? Aquí está la bodega y usted va contando. Sacan un saco y usted lo anota. ¿Ya Luis? Muy bien. Excelente. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la descripción de su cargo? Contar todos los sacos de harina. Bueno, resulta que cuando entró a trabajar en Luis, te voy a tomar a ti, se da cuenta que hay muchas cosas en las cuales Luis, que es muy inteligente, ¿verdad? Tecnológico Luis, que él podría aportar, ¿verdad? No solamente los sacos de contar los sacos de harina, sino que el Luis dice, mira, acá se pueden hacer otras cosas, entonces se esfuerza, ¿verdad? Y finalmente termina contando cuántos litros de agua se usan en el mes para hacer el pan. También logra contabilizar los kilos o gramos de levadura que se utilizaron para el pan, ¿verdad? Incluso mejora la producción al realizar algunos cambios, mejoró la producción de esta panadería. Pero lamentablemente llega el fin de mes y a Luis le llega una carta de despido. No te estoy profetizando. Le llega una carta de despido. Dice, despedido. ¿Y qué sucedió? Luis descuidó contar, se le pasó medio saco. Nada, ¿verdad? Entre 1000 sacos. Pero descuidó hacer lo que a él se le había contratado para hacer. Todo lo que él hizo aportó, ayudó, ¿verdad? Mejoró la contabilidad, pero por lo que a él se le había encomendado, lo que se le había contratado, no lo hizo, ¿verdad? Ahora, ¿tenían razón en despedir al pobre hermano Luis? ¿Qué creen ustedes? Sí, no fueron misericordiosos, pero que eso es lo que necesitaban ellos, ¿verdad? ¿Entendió el ejemplo, no? ¿Lo está llevando usted a lo espiritual? ¿Sí? ¿O está usted pensando en postular a una panadería? ¿Qué es lo que está haciendo su mente ahí? ¿Qué está pensando su mente, verdad? Usted dijo, tenía que haber hecho una planilla Excel, ¿verdad? Y el más despistado al final, Luis, te va a dar consejo. Hermano, mire, le recomiendo esto, ¿verdad? Este software. Esto es una aplicación espiritual, ¿verdad? ¿Cuál fue la tarea por la cual el Señor, en cierta forma, nos contrató en su reino? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tú debes hacer? Testigo, predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces tú puedes aplaudir muy bonito, ¿verdad? Tú puedes, no sé, hacer muchas cosas. Puedes ser muy bueno ayudando en lo que tú quieras, haciendo muchas cosas, cuidando a los niños, no sé, mira lo que se te ocurra, bueno, no hay plantita, poniendo no sé, lo que se te ocurre. Pero si no haces lo importante por lo cual se te ha encomendado, estás en una grave falta. ¿Lo entiendo, no? Entonces es aquí donde nosotros tenemos que enfatizar, ¿verdad? Nunca olvides esto entonces, ¿verdad? Dios nos ha encomendado una misión muy importante que incluso los ángeles quisieran, pero no pueden. Y esta misión es ser testigos del Señor. Tú eres un testigo del Señor. No ocular, pero sí espiritual. Tú no viste al Señor resucitado, pero sabes en el fondo de tu corazón que el Señor sí ha resucitado. Por lo tanto, tu misión es testificar. ¿Sí? Todos los niños, los adultos, los jóvenes, todos, ¿verdad? Deben testificar del Señor. ¿A cuántas personas le hemos hablado este último tiempo del Señor? ¿A cuántas personas le hemos testificado con nuestra vida que Jesucristo es nuestro Señor?
Los cristianos insistimos en perder nuestro tiempo investigando cosas que la Biblia no le va a dar mayor énfasis, mayor relevancia. El Señor viene y debemos guardar nuestros corazones esperando y anhelando su venida, ¿verdad? Y junto con ello seguir predicando con mayor fuerzas. No pierdas tu tiempo tratando de saber si los 144.000 sellados serán cristianos, si serán judíos o si van a ser los testigos de Jehová, como ellos dicen, ¿verdad? El tema puede ser muy apasionante, la escatología. Los discípulos querían saber si el Señor iba a restaurar el reino en aquel momento, ¿verdad? Puede ser muy apasionante, ¿verdad? Pero a veces nos distraemos en estas cosas, ¿verdad? Y dejamos de predicar la salvación del Señor. Entonces debemos ir creciendo y madurando como cristianos, ¿o no? Claro que sí. Antes de investigar todas las profecías, debemos nosotros saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, ¿verdad? Y ser llenos de la presencia del Señor, pero lo que aprendíamos la semana pasada, un corazón lleno de la presencia del Señor es un corazón perdonador, es un corazón lleno de amor hacia tu prójimo, ¿verdad? Que tiene toda la palabra del Señor y está dispuesto a hacerla en su vida. Entonces, en general, perdemos mucho tiempo en cosas que no aprovechan, ¿verdad? Y tal vez tú vas a hacer algo con mucho agrado para el Señor, ¿verdad? Voy a hacerme un estudio de no sé qué cosa, pero resulta que el Señor te va a decir, no es lo que quiero que tú hagas en este momento. Vuelve a lo que te mandé, ¿verdad? Ir por el mundo y predicar mi evangelio. Entonces nuestra misión es ser un testigo del Señor. Ninguno de nosotros fue testigo ocular de la resurrección del Señor. Sin embargo, espiritualmente, como les decía, estamos absolutamente convencidos que Él resucitó. Si alguno de ustedes hoy día no está convencido 100% de que Jesús existió, que murió y que resucitó, si usted siente como dudas todavía en su corazón, usted tiene que olvidarse de eso y irse al principio y al origen de su problema. Y eso es que a lo mejor, probablemente, Jesús todavía no está en su corazón. Es muy probable. Esas dudas, ¿verdad? Esas cosas. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Yo a veces me miro y digo, Señor, soy tan asqueroso, soy tan malo, tengo tantas cosas en mi vida que debo cambiar, que yo no sé por qué hago esto, ¿verdad? Y uno se recuerda al apóstol Pablo un poco para justificarse un poquito, ¿verdad? Pero puedo ver también cómo el Espíritu Santo está convenciéndome de mis propios pecados, ¿verdad? Pero en ningún momento dudo del Señor, ni dudo de que el Señor esté en mi corazón, sino que cuestiono mi propia maldad, ¿verdad? Es un misterio. Es un misterio. Era una alabanza que escuchaba la semana pasada que decía, ¿por qué me amaste tanto? Nunca lo sabré. Nunca lo sabré, ¿verdad? ¿Cómo el Señor puede amarnos tanto siendo nosotros tan malos, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros enfocar nuestra mirada. Nuestra misión es ser un testigo del Señor. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos impulsa a testificar del Cristo resucitado. Esta convicción es la que nos produce el oír la palabra. Cuando tú oyes la palabra del Señor, ¿qué es lo que produce esa palabra en tu vida? Si me dices sueño, analiza el corazón. Pero lo que dice la Biblia es que la palabra de Dios produce fe. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El mundial? Hermano, si Chile ya no está en el mundial, no va a estar tampoco ya. Así que no se desgaste. Véalo, por supuesto, pero ya no se desgaste. Y tampoco ore por lo otro. No, preocúpese de las cosas que corresponden, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros te impulsa a que tú seas testigo con otros de que Jesucristo es el Señor. Cuando tú como cristiano te acercas a una persona que no es cristiana, sientes en tu corazón, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, de que esa persona necesita del Señor y que tú puedes darle
lo que esa persona necesita. ¿Te ha pasado alguna vez que ves a alguien con mucha necesidad? Un joven, una señora, lo que sea, ¿verdad? Y lo miras y ves a esa persona seca espiritualmente, en tremendos problemas, con ganas de suicidarse, de no tener sentido en su vida, y tú en tu corazón sabes que lo que tú tienes dentro es lo que esa persona necesita, ¿verdad? Y a lo mejor la gente toda le habla, mira, tómate esta agüita de no sé qué, y este remedio te va a ayudar también para que estés más calmado. Pero tú en tu corazón sabes que lo que esa persona necesita es el dunamis, el poder de Dios sobre su vida para que sea libre de toda esa cautividad. Y tú tratas de buscar la forma de cómo poder abordar a esa persona. El Espíritu Santo que está en ti te inquieta a compartirle a esa persona, no puedes ser indiferente. ¿No sé si alguna vez te ha sucedido que vas por la calle y el Señor te pone en tu corazón ir y hablarle a alguna persona, así como que tú ni conoces, ¿verdad? Y a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos. Más no lo hacemos que lo hacemos. Pero es porque el Espíritu Santo pone en tu vida esa necesidad de compartirle a otros. ¿Cuántos han visto en sus trabajos la desgracia de sus compañeros de trabajo, ¿verdad? De aquella mujer que llega quizás todos los días llorando al trabajo porque tiene una vida infeliz. O aquel hombre que tú lo ves así como que en su rostro se nota la desdicha, ¿verdad? De la vida que le toca vivir por no tener a Jesús. O aquellos que son muy dicharacheros en el trabajo, pero que en el fondo son absolutamente amargados porque no tienen una razón de existencia en su vida. Y tú los miras, ¿verdad? Y tú tienes la respuesta para esas personas y esas necesidades. Y la respuesta obviamente es el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no compartimos esto que es tan bueno? Que te aseguro que si alguna de esas personas lo lograra recibir, te estaría literalmente, eternamente agradecido. Después del Señor, te estaría completamente agradecido de que alguien que ese día te habló. ¿Quién fue la persona que te habló a ti del Señor? Esa persona a lo mejor lo estuvo pensando. Estuvo ahí, ¿verdad? Le voy a decir. Ahora le voy a hablar. Y a lo mejor tú te reías, ¿verdad? Te burlabas. Pero alguien tuvo la valentía de hablarte de que el Señor vive, ¿verdad? Recuerdo en el caso de mi mamá cuántas veces la invitaron a la iglesia, ¿verdad? Y mi mamá después buscaba, ella contaba, ¿verdad? Que buscaba cosas para hacer. Voy a lavar toda la ropa justo a la hora que me van a invitar. Entonces, cuando iba la persona que le invitaba, que le insistía, que gracias a Dios le siguió insistiendo, mi mamá estaba llena de ropa en esos tiempos, ¿verdad? Que no había lavadora automática. Año 86, ¿no? Por ahí. Y buscando, ¿verdad? No, y voy a encerar y voy a lavar ropa, ¿verdad? Para decir que tengo algo que hacer, ¿verdad? Hasta que un día ya no tuvo nada, justo la pillaron, ¿verdad? Que no tenía nada que hacer. Y la invitaron. Y a regañadientes fue, ¿verdad? A esa invitación. Enojada, ¿verdad? Mi papá ya iba a la iglesia. Y todo le pareció mal. ¿Por qué aplauden con tanta alegría? ¿Pero por qué cantan así? Ay, hermanito, que lo salud. Todo le molestaba, ¿verdad? Hasta que el Señor tocó su vida y la quebrantó. Sacó esa coraza, ¿verdad?, que ella misma había querido construir sobre su vida. Y hoy día, gracias al Señor, le sirve. Pero alguien tuvo que dar ese paso insistente. Y ahí, ¿verdad? Te invito a la iglesia. Quiero hablar de Jesús. El Señor te ama, ¿verdad? Voy a orar por ti. Voy a hacer esto. Y ahí está, ¿verdad? Hasta que de repente se quiebra eso, ¿verdad? Entonces dale gracias al Señor por aquella persona que habló a tu corazón. Aquel pastor que a lo mejor habló a tu vida, que escuchaste un mensaje, ¿verdad?, que llegó a tu corazón para que pudiera ser quebrantado. Pero es importante que cumplamos esta misión y no nos quedemos solamente en ese recuerdo bonito, ¿verdad? Hay mucha gente que está a tu lado, a tu alrededor, que necesita del Señor. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ahí nos vamos a quedar?
recordando las historias de la Biblia, y Jonás, y la ballena, y el gran pez, y el arca de Noé, que todos caben y tú también, y todas esas cosas de la Biblia, ¿verdad? Y la serpiente y la manzana del jardín del Edén, y nos vamos a encerrar en nuestras casas a guardar esas cosas. No, tú tienes que ir, ¿verdad? Y a lo mejor tú en este momento sientes en tu corazón gente que Dios está poniendo en tu mente que necesitan conocer de Cristo. Parte por ti primero y comparte luego con otros, ¿verdad? Aquí debes comer tú primero y luego ir a compartir con otros, ¿verdad? Este buen alimento, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Entonces, el Espíritu Santo que está en ti te impulsa y no te deja tranquilo para que vayas a predicar, para que te levantes de madrugada, de noche, de día, en cualquier momento y puedas comenzar a clamar por aquellos que necesitan conocer del Señor. A veces no hay forma de poder abordar a una persona para hablarle del Señor. Pero tienes que comenzar por último orar, ¿verdad? Orar por esa persona para que Dios te conceda ese momento. Y Dios lo va a permitir. Y a veces tiene que ser valiente también, ¿verdad? Y levantarte y confrontar, ¿verdad? Yo alguna vez les conté esto, ¿verdad? Con el Carlos Tobar, que espero que nos esté viendo y nos visite pronto. Hay un lugar para ti, Carla, ahí con tu familia. Que yo me quedaba en oración por este joven, ¿verdad? Que yo lo veía que necesitaba del Señor, que era mi compañero de trabajo, y que por trabajo me tocaba estar siempre en contacto con él, ir a reuniones, qué sé yo, pero estaba tan extraviado entre que los ovnis, que los mayas, que no sé qué, tantas cosas que él veía, que creía, ¿verdad? Y como que nada con el Señor, ¿verdad? Y un día me recuerdo que el Señor me voy a una reunión, ¿verdad? Y siento, manejando ya, siento del Señor de devolverme para ir a hablarle al Carlos, del Señor en ese momento, ¿verdad? Y yo dije, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo ¿cómo lo hago en el ambiente del trabajo? No sé qué, ¿verdad? Entonces cuando me devuelvo, entro a la recepción, que era grande ahí en el trabajo, y cuando entro, se abren unas puertas de estas que son así, y sale el Carlos, ¿verdad? Me dice, Rubén, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, y lo abrazo y digo, vamos, súbete a mi auto, vámonos, acompáñame. ¿Tenía algo que hacer? No, vamos. Me dijo, sí, tengo que hacer, no importa, acompáñame, ¿verdad? Yo tenía que hacer algo rapidito ahí. Y en el auto, yo dije, voy al grano. Y recibió al Señor en el auto. Increíble, ¿no? En el auto, ¿verdad? Ahí, dobladitos, ¿verdad? Recibió al Señor en su corazón. Y luego comenzó a venir a la iglesia, luego lo bautizamos, ¿verdad? Luego conoció a su esposa, luego formó su familia, lo casamos, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene que echarse la vergüenza al bolsillo, porque el Señor cuando quiere que tú hables, Él se encarga, ¿verdad? Y yo iba, pero Señor, ¿cómo lo hago? Me acerco como por detrás, le digo, Carlos, ¿cómo estás? El Señor le dice, no te importa eso, ¿verdad? Y fui y el Señor hizo todo, ¿verdad? Lo puso ahí, ¿verdad? Era simplemente tirar la red. Y fue el Señor el que lo convenció de su pecado, de su vida, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermano, que podamos entender esto, de la importancia de cumplir nuestra misión de predicar. Ahora yo no me puedo quedar solamente en esas historias. Y que una vez, y que otra vez, y listo. Todos los días debo por lo menos proponerme de hablarle a alguien. Por último, decirle que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Ya va a ser una instancia para que tú puedas testificar del Señor, ¿verdad? Pero a veces vivimos tan así como cerrados, ¿verdad? Herméticos, y eso no está bien. Recuerda, no estamos cumpliendo el contrato que el Señor te dio. Puedes ser un muy lindo adorador, ¿verdad? Y te quebrantas y lloras y delante del Señor. Y súper bien por eso, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Pero si no predicas, te va a llegar el finiquito, como lo que explicábamos del contrato de contar sacos de harina, ¿se recuerda? Entonces,
Es muy importante que hoy día tú puedas entender esto. Hoy día yo le puedo decir con toda seguridad que no existe nada ni nadie en esta vida que logre llenar mi corazón como lo hace el Señor. Mi esposa no lo logra hacer. Mis hijos tampoco lo logran hacer eso. Llora, mi hija. No, mis hijos no logran llenar lo que el Señor logra llenar. El Señor lo llena todo, ¿verdad? Y de esa llenura de mi corazón del Señor, yo puedo amar con todo mi corazón a mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Pero tiene que ser en ese orden. El Señor lo llena todo y luego lo demás, ¿verdad? Yo hoy día tengo completa convicción de que estoy sirviendo al Dios verdadero. Yo no ando buscando todavía la verdad, no siento que, igual siento como que estaré en la verdad o no. Yo tengo completamente ese tema solucionado, ¿verdad? Usted probablemente tiene resuelto el tema de que usted sí ama a su esposa, ¿verdad? Y usted ama a su esposo, resuelto, ¿verdad? No es un tema, puede ser un demonio a veces su esposo o su esposa, pero usted sabe en su corazón que usted le ama, lo tiene resuelto, ¿verdad? Listo, fundamento. Y en el caso del Señor, en mi caso es exactamente lo mismo. Yo tengo completamente resuelto mi amor y mi decisión de servir al Señor. Que no lo hago como corresponde, ese es otro tema, ¿verdad? Pero hay que ir a las bases. ¿Cómo está tu corazón hoy día delante del Señor? ¿Tienes esa solidez de poder estar claro que no importa lo que te pase o lo que Dios permita en tu vida, tú vas a seguir amando al Señor? ¿O sigues teniendo miedo en tu corazón de que pueda venir una prueba tan grande que puedas dejar de amar al Señor? Cuando sucede eso es porque todavía no hay una solidez en tu corazón. No estoy hablando que seas perfecto, ¿eh? Pero cuando tú estás convencido, tú sabes que nadie puede apartarte del amor de Cristo. ¿Sí o no? Nadie, absolutamente nadie. Y junto con eso nadie puede reemplazar lo que yo pueda sentir hacia mi esposa, hacia mis hijos, ¿verdad? Porque hay un fundamento. Y en medio de los problemas y las dificultades, ahí estamos. Nuestro amado Señor es el único que nos puede dar las fuerzas cuando no tenemos ninguna. Amén. Él es el único que nos da esperanza cuando el mundo nos da un portazo en la cara diciendo todo está perdido y no hay nada más que hacer. ¿Sí o no? Es el Señor. ¿O no? Claro que sí. Amén. Cuando el doctor se toca la cabeza y dice, ay, no sé qué pasa. Y el Señor tiene todo el control. Cuando tú ves que las situaciones de tu vida te llevan prácticamente al fracaso ante la sociedad, el Señor te dice, yo puedo hacer todo bien en tu vida, perfectamente. Entonces, solo el Señor nos puede impulsar de lo más profundo de nuestro corazón a creer plenamente en Él y decidir ser un testigo de su poder, que es lo que estaban aprendiendo sus discípulos. Ellos no sabían lo que les esperaba, ¿no? Ellos no sabían, ¿verdad? Solamente el Señor le dijo, cuéntenle a los demás que he resucitado. Pero ellos en cierta forma no se estaban imaginando toda el agua que iba a pasar debajo de ese puente, ¿verdad? Porque usted sabe que les costó la vida. Un testigo del Señor es alguien que cuenta la verdad acerca de Él. No puede, si no es un testigo falso. Si tú le cuentas a una persona un Jesús que no es el de la Biblia, tú no eres un testigo verdadero. No es válido. Por lo tanto, tú tienes que preocuparte de que la historia que tú vas a contar, lo que tú has creído, sea exactamente de lo que la Biblia nos enseña. A veces tratamos de acomodar ese mensaje, ¿verdad? Como para congraciarnos, ¿verdad? No, mire, venga el Señor y el Señor le va a dar todo lo que usted está esperando. ¿Qué necesita? No, es que yo no tengo trabajo le va a dar el Señor. ¿Y qué más? No, es que tengo problemas, el matrimonio se lo va a restaurar. Y que estoy enfermo. Sanidad también le promete todo de parte del Señor.
Y al final lo que está haciendo es tocar no el corazón profundo de esa persona, sino que lo que está haciendo es tocar su lado de interés, ¿verdad? Entonces mucha gente viene a Cristo por los panes y los peces, pero esa gente no es la que el Señor quiere en su reino. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si Dios te quitara en este momento todo lo material que tú puedes tener? Piensa en todo lo material que nos ha costado, ¿verdad? Y ahí estamos todas las meses cuota pagando, ¿verdad? Y pasa el sueldo, ¿verdad? Y se va el sueldo, ¿verdad? Y ahí fue el sueldo, ¿verdad? Y tú con mucho esfuerzo logras tener tus cositas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si el Señor te quita todo eso? Te quita todo. Más encima te cae una enfermedad así, una lepra, para que sea más bíblico. ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Sigues sirviendo al Señor? Son preguntas que uno debería hacerse, ¿verdad? Porque servir al Señor cuando estamos ahí be happy, eso es bien fácil. Pero el apóstol Pablo dijo, he aprendido a ser fiel al Señor, a servir al Señor en la abundancia y también en la escasez, en la enfermedad, en la sanidad, ¿verdad? Entonces tú debes hoy día hacerte esas preguntas delante del Señor y dejar que el Espíritu Santo te mueva ahí, ¿verdad? Entonces, un testigo del Señor es alguien que cuenta la verdad acerca de Él. El apóstol Pedro nos da una cátedra acerca del significado de ser un testigo del Señor. Vamos a ver acá en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ese es el título. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo este texto nos habla de ser testigos de la gloria del Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo dice esto el cielo? Cuando es bautizado, ¿verdad? Que cuando la próxima semana estén entrando los hermanos al bautismo, ¿verdad? A las aguas, el Señor pueda decir, este es mi Hijo. Y mucha gente entra al bautismo sin tener a Cristo en su corazón. ¿Puede creer esto, no? Es extraño. Pero te bautizas sin tener a Cristo en tu corazón. Por el impulso, ¿verdad? Es que no me atreví a decir que no. Por eso nosotros no le insistimos. Por eso no le ponemos la pistola, aunque sea uno, no importa. Porque nosotros queremos que la persona que lo haga de corazón. Y si no lo hace, también nosotros lo vamos a entender. No va a pasar nada, ¿verdad? Vamos a seguir orando. Pero hoy día, a veces, lamentablemente, las iglesias están más preocupadas de la cantidad de gente y la filita de gente de blanco ahí para meter al agua, que para que realmente los que estaban convertidos. Sin duda es una alegría que mucha gente se bautice, ¿verdad? Porque uno espera que esa gente tenga al Señor en su corazón. Pero la realidad es que muchos se bautizan sin tener a Cristo en su vida. O sea, es como si te tiras un piquero en la playa
en el mar, en la piscina, y sales. Exactamente lo mismo. A eso se compara ese bautismo, ¿verdad? De nada sirve, ¿verdad? ¿Te sirve a ti un piquero en la piscina? ¿Te sirve sumergirte? Ayer la Emilia me mostraba en el agua, ¿verdad? Que aprendió a meter la cabeza abajo, estaba contentísima ella, ¿verdad? Un granito. Pero no por eso ya estaba bautizada, ¿verdad? No. Entonces, es muy lamentable, ¿verdad? Nosotros debemos entender al Dios que estamos sirviendo. Es una decisión importante en nuestras vidas. Bueno, más adelante veremos cómo la iglesia cristiana primitiva fue tan eficaz en el cumplimiento de la misión de predicar la palabra de Dios que incluso algunos llegaron a llamarles que trastornaban la sociedad. Lo vamos a ver unos capítulos más adelante ahí en el libro de los Hechos. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 28, 16. Mateo capítulo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron porque algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, le está hablando de su autoridad, y le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunta. ¿Qué es lo importante de acá, de la Gran Comisión? ¿Ah? Dice acá, mire, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí tenemos una tarea. Bautizándolos en el nombre del Señor. Punto número 2. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Tiene que ver con lo primero, ¿verdad? Hacer discípulos. ¿Qué cree usted que es lo importante acá? ¿Meterlo al agua, sacarlo y listo? No. Eso es una consecuencia de obediencia a este mandato. Pero acá ese es el primer paso. La gente se convertía, se bautizaba, salía y ahí comenzaba el trabajo de discipularlo. De enseñarle las doctrinas básicas, las enseñanzas básicas necesarias para su corazón. Entonces acá lo importante es, primero la obediencia de ir y predicar, y luego de predicar a esa gente y hacerlos discípulos del Señor. Sin duda que habrá gente que usted no podrá hacerle un gran seguimiento, porque le predicó a lo mejor en la micro, en el metro, en la feria, no sé, y ya usted no pudo hacer más, ¿verdad? Ese es un tema. Pero acá el mandato es hacer discípulos del Señor, porque las iglesias se están llenando de gente, pero no de discípulos del Señor. Número nada más, ¿verdad? Se llena todo, ¿verdad? No hay espacio, pero no hay discípulos, sino que hay personas nada más ahí. En algún momento podrán dar su paso, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos como misión es hacer de ellos discípulos del Señor. Que yo primeramente sea un discípulo del Señor y luego hacer a ellos discípulos del Señor. Entonces los cristianos estuvieron dispuestos a sellar esta gran comisión, ¿sabe cómo? Con su propia vida. Hoy los cristianos no están dispuestos a dar su vida por la causa del Señor. Si yo le pregunto a usted, y no me responda, pero ¿usted estaría dispuesto sinceramente a dar su vida por la causa del Señor? Una respuesta ahí, ¿verdad? Tragamos. Porque claro, usted puede decir sí, pero póngase en el lugar que tiene que morir, ¿verdad? Por ser un testigo del Señor. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo realmente? Ay, no sabe qué mejor que no. No. Pero los primeros cristianos sellaron este compromiso con el Señor con sus vidas. Algo que probablemente ni a usted ni a mí nos va a tocar vivir. Probablemente.
¿Conoce usted gente cristiana que murió predicando? ¿Conoce a alguien por ahí? Cercano, obviamente, no me nombre el del que vi en YouTube. ¿Conoce a alguien cercano de su familia que haya muerto, un hermano de una iglesia que murió porque fue a predicar la palabra y lo mataron? Yo no conozco a nadie, así como cercano. Por ahí, por internet hay hartos, ¿verdad? Gente que decir la historia del cristianismo, muchos, ¿verdad? Pero que yo conozca, ninguno. Probablemente a usted ni a mí nos va a tocar vivir esto, probablemente. Pero estos cristianos que estaban siendo testigos oculares de la resurrección del Señor y de este mandato, la mayoría murió cruelmente y estuvieron dispuestos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, con mayor facilidad, hermanos, nosotros deberíamos testificar del Señor. Hasta las leyes nos protegen, ¿verdad? ¿Me va a pegar? 133, ¿aló? Me va a pegar. ¿Por qué le va a pegar? Porque le estoy predicando la palabra del Señor. Ya, te lo van a llevar preso. O sea, eso en aquellos tiempos era imposible. Entonces nosotros debemos tomar un poquito de consideración a lo que hoy día nos toca vivir, ¿verdad? Vivimos un cristianismo demasiado cómodo, hermanos. Demasiado cómodo. Nos falta incomodidad, ¿verdad? Nos falta sufrir un poquito más por la causa del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, verdad? Que a lo mejor el sonido no se escuchó como quisimos, que hay mucha tierra para la que hay que ensayar, ¿qué más puede ser? Que hay que lijar la muralla. Ese es nuestro nivel de padecimiento, ¿verdad? Pero nos falta mirar a esta iglesia que estamos conociendo, que recién estamos conociendo. No hemos ni hablado ni de Esteban, ni de nadie de los que vamos a conocer a través de esta historia del libro de los Hechos. Pero usted y yo debemos impregnarnos, hermanos, de estos primeros creyentes. Usted y yo probablemente ni muramos por la causa del Señor, pero aprendamos de esto, en esta pasión. Entonces, fueron tantos los creyentes muertos por la causa del Señor que con el paso del tiempo la palabra testigo pasó a ser la palabra mártir. De ahí viene, ¿verdad? Fueron demasiados los creyentes que murieron, que ya mejor se le dio este significado, ¿verdad? Porque ser un cristiano era sinónimo de morir. Hoy día a la gente le dicen cáncer y la gente dice que va a morir, ¿verdad? A pesar de que hoy día la mayoría de los cánceres se pueden tratar con bastante buen tratamiento, pero la persona escucha cáncer y muerte. Bueno, cristianos era igual a morir. Cualquiera. O sea, imagínese usted, nosotros aquí, Iglesia del Señor, hermano Luis, Dios te bendiga, hermana Titi, esta semana. Bueno, y si tienes que morir esta semana por la causa del Señor, ánimo, hermano, ¿verdad? Resiste, no niegues al Señor, porque era algo que era latente. Hoy día no pasa eso en nosotros, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana, ya, hermano, sin ningún problema, nos vemos. Bendiciones. bendiciones. Y listo, ¿verdad? Y ese fue nuestro... Y a lo mejor usted hoy día padeció un poquito de calor, ¿verdad? Para venir para acá. Y eso fue todo. Pero aprendamos de esta iglesia, ¿verdad? La palabra mártir con el paso del tiempo simplemente tomó su verdadero sentido, ¿verdad? Morir por la causa. El testimonio en su propia vida ante la sociedad era la carta de presentación del Evangelio, ¿verdad? El que era ladrón y ya no robaba, era honesto y la gente que le conocía lo veía y se asombraban que finalmente había dejado de robar, de ser agresivo, ¿verdad? Y llegaba un momento en que le preguntaban, ¿y a vos qué te pasó? En buen chileno, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Y ahí está, ¿verdad? Peinadito era el curadito, el que andaba botado en la esquina. Ahora está limpio, ¿verdad? Preocupado de su vida. ¿Se acuerda que el martes aprendíamos que el Evangelio,
la palabra del Señor dignifica al ser humano. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? Y el testimonio de vida de esa persona que a lo mejor la mujer que era prostituta, ahora ya no anda con esa vestimenta, ahora es una mujer educada, ¿verdad? Recatada, y la gente, los vecinos del barrio, ¿verdad? Y en el grupo de las vecinas chismosas, ¿verdad? Y viste, mira, y ahora, no, si se hizo evangélica. Y comienzan a haber cambios en la gente, ¿verdad? Y llega un momento en que le preguntan, ¿y qué te pasó, verdad? Y ahí entonces es el mejor momento para abrir sus labios y testificar, ¿verdad? Pero hay gente que a veces no quiere ser como tú. No, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser como tú. No. Yo eso no lo quiero para mí. No me compartas de eso porque yo personalmente no quiero eso. Pero es distinto que la gente anhele ser como tú eres, como es tu familia, ¿verdad? Tu entorno. Pero si la gente ya no quiere ser como tú o como tu familia, hay algo que está mal. Pero los primeros cristianos, a través del testimonio, abrían la puerta para poder, con mucha libertad, testificar, y la cosa era efectiva. Y la gente se sentaba, ¿verdad?, a escuchar. Entonces la misión de ser testigo partió en Jerusalén, donde ellos estaban, luego a Judea, Samaria, ¿verdad?, y se extendió hasta lo último del mundo. Hasta acá, imagínense, llegó, ¿verdad? Nuestro trabajo evangelístico comienza en casa con un buen testimonio. Y con esto termino. La motivación. Hemos hablado del mensaje, del poder, ¿verdad? Ahora hablaremos de la motivación. Lea conmigo en Hechos capítulo 1:6. Aquí está todo el relato de la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones en que el Padre puso su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así fue entonces como nuestro Señor vuelve a su gloria en el cielo, aquella que Él en algún momento no escatimó, ¿verdad?, como cosa de que aferrarse. Usted recuerda el pasaje bíblico, ¿verdad? Y obedece al Padre en venir a esta tierra y morir por nosotros. El Señor, al ser alzado de manera sobrenatural, es recibido por una nube que lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Mire la prudencia del Señor, porque Él pudo haber hecho así un y música, ¿verdad?, celestial, y no sé, unos efectos especiales, pero lo que hizo fue una nube lo cubre, ¿verdad?, y se pierde en la mirada. Qué decoroso eso, ¿verdad? Lo contrasto con el recibe. Qué decoroso el Señor, ¿verdad? Algo sobrenatural, ¿verdad? Porque esto, créanme que esto fue impresionante, pero decoroso, ¿verdad? El Señor nos necesita mostrar que Él es Señor, ¿verdad? Cuando la gente dice: mira, yo soy el pastor, yo soy el jefe, es porque esa persona necesita que los demás reconozcan algo que a lo mejor no logran reconocer, ¿verdad? Tú no tienes que andar por la vida diciendo que eres un cristiano, simplemente que la gente reconozca en ti que tú eres un hijo de Dios por tu testimonio. Entonces el Señor es alzado de manera sobrenatural y es recibido
por una nube, ¿verdad?, que lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Y de esta forma nuestro Señor deja esta tierra para tomar su trono celestial. ¿Dónde? A la diestra de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Los discípulos estaban impresionados. Estaban sin palabras. Yo no sé cómo... ¿Usted ha ido a ver juegos artificiales? Una vez con mi papá, yo fui a ver con mis papás a la torre en Télera, ¿no? Y nosotros mirábamos, ¿verdad? Y éramos chicos. Impresionante, ¿verdad? Ay, nos agachábamos, ¿verdad? El sonido, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Una cosa, pero tremenda. O si usted ha ido, por ejemplo, a algún tour de estos de los hielos milenarios, cosas que son impresionantes, ¿verdad? Entonces, esto debió ser un tremendo espectáculo sobrenatural, pero muy sobrio, ¿verdad? Y dentro de toda esa escena, uno de los seres angelicales los confronta a sus discípulos, ¿verdad? Porque ellos estaban atónitos, fijando la mirada. En el original significa que se quedaron harto rato mirando. Así. Bueno, probablemente usted y yo hubiésemos hecho lo mismo, pero esto tiene una enseñanza. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la enseñanza? Cierre la boca, ¿verdad? Y siga y haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? No nos quedemos solamente ahí mirando. ¿Verdad? No. Es medio agua fiesta el Señor, ¿eh? ¿Se ha fijado? Como que el Señor nos quita esa cosa como media emocional, ¿verdad? Señor, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Las zorras tienen guarida, una cuevita. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Síganme. ¿Verdad? El Señor en cierta forma es como agua fiesta, ¿verdad? Porque la emocionalidad te quita el objetivo de tu vida. A veces no resuelves tus problemas personales o tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque es puro romanticismo nomás. Puras palabras bonitas y discursos así como, pase usted, después de usted, no después de usted, no después de usted, y promete. Las cosas son concretas, ¿verdad? Hemos hablado en nuestro congreso de matrimonio que debemos tomar decisiones. Saca todo el speech romántico, ¿verdad? Y toma decisiones para que sea corregido tu vida, tu matrimonio, tu familia, etc. Eso es lo que estamos aprendiendo y lo que estamos aplicando, ¿verdad? Y te irá bien, ¿verdad? Entonces, los ángeles en esta escena le llaman varones galileos, ¿verdad? Le dice. ¿Saben por qué? Porque todos estos que estaban aquí, a excepción del traicionero de Judas, que no era de Galilea, ¿verdad? Entonces les dice varones galileos, porque eran todos de una misma región, ¿verdad? Obviamente ya no estaba Judas acá, ¿verdad? Pero era una característica, ¿verdad? Judas desde el principio como que no pegaba mucho, ¿verdad? Ya tenía algo distinto, ¿verdad? Es probable entonces que los discípulos hayan estado recordando una de las visiones de Ezequiel cuando ven la gloria de Dios elevándose, ¿verdad?, al cielo desde Israel, y tenían miedo porque en ese momento la gloria de Dios estaba yendo del lugar del templo, ¿verdad? Lea usted Ezequiel, yo le voy a leer ahora un pedacito nada más, Ezequiel capítulo 10, 18 y 19, y a lo mejor ellos tuvieron miedo porque pensaron que estaba sucediendo eso también, pasaron cosas por su mente, ¿verdad? Pensaron que la presencia de Dios, la gloria se iba. Recuerda usted que hubo 400 años de silencio, no hubo manifestación de la presencia de Dios hasta el tiempo de Jesús. Y en Ezequiel capítulo 10, 18, acá el título tiene, no sé qué dirá su Biblia, pero es la gloria de Dios abandona el templo. Entonces probablemente estos discípulos tenían en su mente que no sea que lo que estemos mirando, esta ascensión del Señor, no vaya a ser esto. También a lo mejor tuvieron preocupación en su corazón. Ezequiel 10, 18 y 19 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos.
Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios, del Dios de Israel, estaba por encima de ellos. Esto es un relato triste, ¿verdad? Léalo ahí después el contexto. Entonces los ángeles siguieron diciendo, ¿verdad? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y le dicen, ya, dejen de mirar el efecto de que se fue. Ahora hagan su parte, ¿verdad? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es la mía? Predicar. Acá los ángeles se estaban refiriendo a las profecías. Zacarías capítulo 14 dice, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es escatología, ¿verdad? Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Recuerde que la segunda venida del Señor es así, ¿verdad? Final de la tribulación, Israel está completamente rodeado, el anticristo, todos, ¿verdad? Los chinos, todos en contra de Israel, ¿verdad? Y en el momento más terrible, ¿verdad? Cuando ya está casi todo perdido, está el Salmo, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová. Ese es el contexto, en el momento ya en que no hay ni una salida. Y se cumple, ¿verdad? Que el Señor vendrá, ¿verdad? Con poder y gloria. Y todo ojo le verá. Eso no es el arrebatamiento, es la segunda venida del Señor. ¿Y usted y yo dónde vamos a estar? Atrasito, ¿verdad? Y ahí vendrá el Señor, ¿verdad? En caballo, ¿verdad? Caballos blancos, no como los primeros caballos que salen en el Apocalipsis, ¿verdad? Recuerde que el anticristo trata de imitar. Entonces, dice acá, los ángeles le dijeron, asimismo como se va, volverá. Porque en Zacarías estaba profetizado. Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Imagínense, la geografía se va a alterar y va a haber un valle, ¿verdad? Algunos dicen que ahí va a estar asentada probablemente la ciudad celestial. No haga de eso su vida, ¿verdad? No se preocupe de eso, ¿verdad? Listo, ya fue. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, imagínense, el Señor ascendiendo y ahora retrocediendo, pone sus pies sobre el monte de los olivos, en el mismo lugar, ¿verdad? En Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Está hablando del reino de Dios terrenal. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Mateo 24:30, un pasaje muy conocido, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos. ¿Quiénes son los escogidos? Los judíos, su pueblo escogido. Tú y yo somos el pueblo adquirido. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, segunda venida. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén, dice el texto, ¿verdad?
Entonces todo lo anterior se convierte en una verdadera motivación para estos creyentes, de ver que el Señor se iba en gloria y majestad resucitado, con las evidencias, con todo el poder. Vieron que asciende a los cielos, ¿verdad? Que los ángeles, que las nubes lo cubren, ¿verdad? Que toda la naturaleza se somete a este hombre, ¿verdad? Que tenía potestad para callar los vientos, ¿verdad? Caminar sobre las aguas, resucitar los muertos, y se va en gloria y majestad. Y son testigos de ese momento. Y todo este contexto es la motivación que ellos tienen para ir y predicar la palabra de Dios. Porque si el Señor no hubiese resucitado, ¿qué motivación hubiesen tenido ellos para ir a predicar esa palabra? Si no tuviéramos la resurrección del Señor, hermanos, ¿de qué predicamos? Murió Jesús en la cruz, consumado es. Fin, se acabó la historia. ¿Tiene sentido, no? ¿Tiene sentido tu vida espiritual? Hoy día no tiene ni un sentido. Un hombre más que pasó por la historia. Pero como resucitó con poder y todo lo que hemos estudiado, ahora sí tengo sentido para ir y predicarles a otros que Cristo vive. Por eso la gente antiguamente decía, Cristo vive. Pero lo sentían, pues ya ni lo siente la gente, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor venga. Y esto nos debe llevar ¿a qué? A vivir una vida temerosa delante del Señor, porque en cualquier momento Él vendrá. Lo invito a que se ponga de pie. Y solamente les diré esto, que está en la palabra del Señor. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. No porque robe ni sea malo, sino que no sabemos el día en que vendrá ese ladrón, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, yo voy a venir igual que un ladrón, ¿verdad? Ustedes no saben el día ni la hora. Pero bienaventurado, dichoso, feliz, el que vela, que está atento, ¿verdad? Y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Esta es una ropa espiritual, ¿verdad? Y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo pronto. Yo espero que esto le anime a velar, a esperar al Señor, pero no se quede mirando el cielo así. Vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, hoy tu palabra me ha confrontado en mi vida espiritual, Señor, y te necesito más. Cada semana, Señor, y cada momento me doy cuenta que más te necesito en mi vida, Señor, que hay tantas áreas, Señor, en mi corazón que necesitan ser restauradas por ti, Señor. Gracias, Padre, porque me amas. Gracias, Padre, porque en ti tengo esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes hacer una obra en mi vida. Señor, quiero estar en paz en mi corazón y quiero, Padre, estar velando, Señor, esperándote, Señor, con la convicción de que esas promesas que tu palabra hablan, Señor, serán promesas que podré vivir, Señor, con toda mi fe y esperanza. Señor, anímame, ayúdame, Padre, renueva mis fuerzas para ser valiente, Señor, y cumplir este trabajo que tú me encomiendas, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, y de las experiencias que día a día vivimos como iglesia, podemos, Señor, tener esa convicción y esa necesidad de compartir con otros, Señor, lo que hemos visto y oído. Señor, ayúdanos en esta noche, en esta tarde, Señor. Ayúdanos a buscarte profundamente, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida, Señor, a no seguir titubeando, Señor, sino que a poner nuestra mirada en ti, Señor, a que dejemos de lado esas cosas que tal vez solamente nos distraen en nuestra vida, Señor, y que vienen disfrazadas, Señor, a veces de tu palabra. Pero, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas que realmente aprovechan en nuestra vida y a cumplir este mandato que tú has puesto en nosotros de predicar tu palabra, Señor. Al mirar a nuestro alrededor, podemos ver con tanta facilidad a tanta gente que necesita saber de ti, Señor. Señor, permítenos menguar. Permítenos, Señor, disminuir nosotros
para que dejemos de hablarle de nosotros, de lo que me gusta, de lo que quiero, de mis proyectos, Señor, y podamos compartir con ellos tu palabra, tus proyectos eternos. Amado Dios, queremos ser testigos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos vivir en este tiempo en donde probablemente ninguno de nosotros morirá por tu causa, Señor. Gracias, Padre, porque también tú conoces nuestros corazones y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder considerar todo esto, Señor, y cumplir con nuestra gran misión, Señor, que los ángeles desearían de predicarle a otros, Señor. Nos comprometemos, Señor, delante de ti, a que esta semana vamos a abrir nuestra boca, Señor, para contarles a otros que tú eres el verdadero y único Señor, para que otros te vean, Señor, para que sean añadidos, Señor, a tu iglesia, para que sean añadidos a tu reino, Señor, y tu Espíritu Santo sea llevándolos al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón en este día. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, y ayúdanos, Padre. Amén y amén.